¿Qué onda, mi raza? Estamos aquí en un episodio más con unas grandes invitadas. Raza, muchas gracias a toda la gente que ha estado compartiendo, dando like, suscribiéndose, porque ya llegamos a los 1500 suscriptores. Es una meta más que hemos hecho. Y vean los episodios porque nos faltan un poquito de las horas de visualización. Ahí nos faltan para poder monetizar, pues son poquitas, pero si cada uno ve una horita de cualquier episodio, me van a ayudar un chingo. Raza, hoy vienen dos muchachas, dos señoronas que vienen en un proyecto muy interesante. Es algo diferente que he hecho, que he invitado a boxeadores, he invitado a locutores, a músicos. Esto es más para otro ámbito de emprendimiento, digo. Con ustedes aquí en las comadres Ana Verdugo y Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muchas gracias por la invitación. Por fin se nos hizo estar aquí. Ya. Sí, ya llegábamos. Este episodio pues salía, supuestamente iba a salir en diciembre. Sí, en diciembre. Pero no se podía por X o Y y todo ese show. Sí, pero ya estamos aquí, pues muy entusiasmadas de poder darnos a conocer y pues darle... Y qué bien que vinieron las dos, porque me habías dicho que tú no podías en ese momento y todo ese show, ¿no? Sí, normalmente tengo un poquito de llena mi agenda por cuestiones de trabajo y batallo para cuadrar horarios. Casi siempre tenemos que estar revisando agenda y por eso se fue extendiendo tanto. Pero pues ya estamos aquí y pues muy a gusto. Pues mira, vamos a empezar como lo tengo para que la gente las vaya conociendo. Originarias de Sonde. De aquí de Hermosillo, Sonora, las dos. ¿Las dos? Sí. ¿Y ustedes en qué grados estudiaron? ¿Hasta qué etapa? Yo soy licenciada en lingüística y soy licenciada en educación preescolar. Y tengo una especialidad en terapia de lenguaje y una especialidad en educación especial. Y tengo una certificación en intervención y diagnóstico de autismo. Ah, qué padre. Sí. Hey, Sí, pues yo estudié licenciatura también, Ciencias Sociales y Tecnología. Pues tengo diplomado en arte terapia, también tengo una carrera técnica de asistente educativo y voy pues por la segunda en psicología. Psicología, qué padre. ¿En dónde la estudiaron? Yo pues una la estudié en la UNESON al mismo tiempo que la estaba haciendo en la UPN. Y pues ya después mis especialidades las hice en diferentes escuelas dependiendo de lo que pues a lo que tú querías. Ajá, lo que quería llegar, en lo que me quería especializar. Sí, yo en IDESA, la licenciatura. Asistente educativo fue en... ¿Cómo se llama la escuela que está? Ya no me acuerdo. Es que hace mucho. Sí, ya hace mucho. Educase. Somos jóvenes, pero nos vemos jóvenes, pero ya tenemos bastantes añitos. Educase. Y arte terapia, pues ahora en la pandemia hubo muchos programas ahora en línea y ahí lo tomé. Ah, qué padre. Eso de también la pandemia, pues las cosas en línea como que ayudaron un poquito más, porque así ya puedes hacer las cosas así y las cosas pendientes de afuera. Pues. Sí, la verdad, sí, fueron hacíamos muy buenas simultáneos estudios y trabajo. Nos facilitó por esa parte el poder capacitarnos más, ¿no? Pero sí, el vivir la pandemia, nosotras que trabajamos con niños, fue difícil. ¿Le dificultó mucho? Sí. Sí, bastante, la verdad. Sí, los niños eran una población muy susceptible, entonces a fin de cuentas es nuestro material de trabajo. O sea, lo que hacemos es para y por los niños, entonces cuando se restringió todo, pues fue así como, a ver, ¿y ahora qué hacemos? Y a innovar. O sea, innovar por Zoom, por lo que pudiéramos era hacer. Intervenir con ellos a través de una pantalla, ¿no? Y pues como si en un salón de clases te cuesta, ahora imagínate, o sea... Es más difícil, ¿no? Tenía que ser súper novedosa la actividad. O sea, nosotros... Bueno, en el proyecto, vamos a empezar a hablar de su proyecto, se llama NeuroKids. NeuroKids. ¿Cuánto tiempo lleva? El 2 de mayo cumplimos un año apenas. Pero pues ya tenemos nuestra segunda sucursal, es la segunda que vamos a abrir, ahora la vamos a inaugurar la próxima semana ya. Y pues empezó así, nos juntamos y ya tenemos cada una como un fin a lo que nos gusta hacer y trabajar y nos juntamos en Pascua del año pasado y fue como que lo vamos a hacer y lo hicimos. Sí, ya tenemos tiempo conociéndonos, pues. Ya. O sea que eran amigas ya de antes. Sí, ¿cuántos años tenemos? 10 años. Bueno, mi primer trabajo con niños, ella me lo dio.
O sea, ella tenía una guardería. Ah, qué chido. Yo tenía una estancia infantil y ella estaba estudiando para asistente educativo. Ujú. Y por azares de la vida, pues llegó ahí a la estancia y ahí nos hicimos amigas. Entonces, yo soy de muchos proyectos. Tuve un proyecto y luego otro y luego otro y luego otro y de uno me brincaba a otro y hacía otro. Y yo siempre le llamaba a ella y ella siempre estaba ahí, pues siempre me decía, bueno, ¿a dónde voy? O sea, nada más le llamaba, hola Ana, ¿cómo estás? ¿Qué día y a qué hora me presento? ¿Sabes cómo? Entonces, siempre ha estado como, si yo necesitaba a alguien, sabía que si le hablaba a ella, qué iba a padre. estar, pues sí. Y eso sí está chido porque le hacen una mancuerna buena y las dos son, imagino que son diferentes. Pues. Muy diferentes. Muy diferentes. Pero Sí. tenemos el mejor click. Como todos, ¿no? Pues todo socio tiene su... Yo sí, tú no. O sea, a mí no me gusta, a ti sí te gusta, pero pues ahí siempre llegamos a un acuerdo y pues ahí vamos. Y en NeuroKids, ¿qué es lo que se trata así como tal? NeuroKids es un centro integral de terapias para pequeños regulares o con alguna condición. Sobre todo trabajamos niños con autismo. Entonces, NeuroKids se creó para ofrecer a los niños que no tienen, bueno, en edad inicial como de 2 años y medio a 4 años y medio, que no tienen la oportunidad de ir como a una terapia grupal, más o menos parecido a lo que es una escuelita. Lo creamos para que ellos pudieran obtener pues esa terapia integral en un espacio pedagógico. Entonces así surgió y esa es la finalidad, ¿no? Siempre ha sido como el trabajar o intervenir a los niños regulares, pero sobre todo a los niños con una condición especial. Ah, ok. Sí. Porque, ejemplo, tenía unas preguntillas aquí que ustedes para llegar a poder tratar a esas personas, ¿qué proceso tuvieron que llegar? Porque es algo muy difícil, pues, poder tratar a ciertos niños así. ¿Qué proceso tuvieron que llegar para poder tratar hacia niños así? Por ejemplo, educativamente tienes que estar preparado. O sea, tienes que tener los estudios, las certificaciones y la preparación si lo hablamos técnico, ¿no? Técnicamente. Pero a veces el papel no te da la vocación por hacerlo. Entonces, nos hemos encontrado con gente que en realidad no tiene vocación y lo quiere hacer, y nos hemos encontrado con gente que aunque no tienes el papel eres muy bueno para hacerlo, ¿sí? Eres empático, eres amable, te interesas por los niños, te gusta trabajar así, eres organizado, aunque no tengas el papel de intervención en autismo, por ejemplo, pero si eres psicólogo, nosotros priorizamos las aptitudes y las habilidades que tienes tú como profesional para que llegues a alcanzar a poder tratar y trabajar con esos niños. Pues. Tratamos también de estimular y promover mucho a los licenciados, a las chicas que van saliendo de una carrera y que tienen los miedos de que tú crees que sí lo puedes hacer. Sí, sí puedes. O sea, con nosotros vas a poder. ¿Por qué? Porque te vamos a ayudar. ¿Cómo te ayudamos? Vamos a descubrir juntos cuáles son tus fortalezas y con eso vamos a hacer algo para que puedas tú hacer algo por los niños. Y lo hemos logrado, o sea, varios de nuestro personal llegó así, de cero, y ahorita ya son terapeutas porque nos hemos preparado juntos para llegar ahí. Sí, claro, por ejemplo, pues yo soy un ejemplo, ¿no? O sea, yo pues no, ella sí tiene su licenciatura en educación especial y yo pues la verdad sí había escuchado y todo eso, pero no estaba como que muy sumergida en el tema de autismo y todo eso, pero pues yo de ella he aprendido desde el día 1, ¿no? O sea, ya ahora que dijimos, ¿sabes qué? NeuroKids. Y yo, ok, si yo tengo estos conocimientos y ella tiene esos, ¿no? Entonces los compartimos, aprendimos y pues llevamos al boom. Y ejemplo, usted ahorita dijo que les enseña a las personas para poder tratar a los niños. ¿Cuál es el proceso? Pues, ¿cuánto tiempo tarda para decir, oye, tú ya eres bueno, ya estás listo? Pues mira, yo sobre todo que conozco pues esta parte de cómo hacer un programa, cómo hacer una batería de evaluación para un niño, me enfoco en que, por ejemplo, el personal y yo, por ejemplo, una chica, nos sentamos y vamos a hacer una evaluación, ¿no? Entonces, esa evaluación
o la creación de esa evaluación puede durar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Cuando queda lista la evaluación, nos sentamos con los niños y decimos, a ver, vas a aplicar esta batería que hicimos tú y yo. ¿Qué crees que le hace falta? ¿Sabes? Las vas fogueando ahí. No, pues a ver, aplícalo, lo aplicas y te das cuenta que no cuadró, entonces, ¿qué hicimos mal? ¿No? Nos regresamos, entonces, no les doy todo, pero las motivo a que ellas vayan descubriendo y haciendo su material. Y después llega el punto en el que empezamos a aplicar juntas, ella y la psicóloga o yo y la psicóloga, las pruebas que hicimos para evaluar pequeños, y ahí vamos viendo cómo se desenvuelve la terapeuta y hasta cuándo nosotros decimos que ya está lista para dejarla sola. Sí, para dejarla sola y que pueda ella realizar una evaluación. ¿Cómo nosotros trabajamos? Es decir, tenemos una directriz muy específica. O sea, a nosotros nos gusta el trabajo con los niños con amor y empatía. ¿Sí? O sea, paciencia. No trabajamos una manera rígida con los pequeños. Sí trabajamos la parte cognitivo-conductual, pero trabajamos con cariño, con paciencia, con empatía, con los niños y con nuestro personal también. Entonces, y le han llegado sí, personas que quieren entrar, pero ve que no tienen eso. La vocación. Ajá. Pues sí, la verdad sí se nos ha presentado. Pues nosotros le llamamos la oportunidad de hacer crecer a un joven que quiere trabajar con nosotros. Pero muchas veces intentamos, no, pues ¿sabes qué, Caro? La ponemos a prueba. Pero ya de que 3 días y pues no creo que no vimos ese clic que debe tener con el niño o la paciencia, porque nosotros pues lo primordial es paciencia, mucho cariño y el amor, ¿no? Porque pues sentimos nosotros que con eso nos ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad sí le hemos dado como que para atrás. Oportunidad y luego, ¿sabes qué? Ajá. Siempre no. Pero no hemos llegado al punto de decirle siempre no, ¿sabes? Es como que ellos mismos, no, ¿sabes qué? No, no me gustó o no voy a poder. Y yo y ella siempre les decimos, se vale. O sea, se vale que me digas, no puedo o no es para mí. Porque el trabajo de niños con una condición no es para todos. O sea, el trabajar con niños con autismo, leve, moderado, severo, no es para todos. Es un trabajo difícil porque es la realidad, es que es un trabajo que implica mucha estructura, mucha determinación, mucha paciencia, mucho cariño, mucha constancia. Entonces, no todos lo pueden hacer. Tienes que tener el gusto y la vocación, porque puedes tener uno u otro, pero pues no la armas, pues. Entonces, sí tratamos nosotros de ser muy perspicaces al momento de ver quién va a trabajar con nosotros y quién puede. Sí, porque aparte, pues, del niño que tienes en tus manos ahí, es trabajar mucho también con el papá. Sí, mucho. Y Eso era las preguntitas de ya cuando llegas con el papá, que es algo muy difícil decirle, oye, tu hijo tiene esto, tiene esto, tiene esto. Sí, o sea... ¿Cómo llega usted para decirle, oye, que tiene eso? Porque es algo muy difícil decirle a algún padre de eso a su hijo, pues. Sí, mira, ella te va a responder esa pregunta porque ella es la que hace los diagnósticos. Y yo la veo y le digo, Caro, ver, ¿qué pasó? Y ya no, me lee yo, ay, no, ¿cómo le vamos a decir cuando el papá llega? Y llega, no, pues quiero que me hagas un diagnóstico, pero ojalá no sea nada, sí, yo lo veo muy bien. Sí. Los papás están esperanzados. Sí, obviamente. porque la negación siempre existe, ¿no? Y aunque tú le des un diagnóstico, la negación va a seguir. Sí. ¿Qué haces? Es un proceso. Sí, muy difícil. Un proceso. Y hemos visto lágrimas, muchísimas lágrimas. Pero la verdad, perdón, siempre estamos como que al nivel del papá, ¿sabes? O sea, nos ponemos en sus zapatos y decimos, oye, qué duro. Y la verdad, también nos hemos echado la llorada. Sí, claro. O sea, muchas junto con los veces. papás. Muchas sí, veces. O sea, porque yo creo que tanto como ellos, pues nosotros también somos mamás, ¿no? Entonces, y pues más ella que tiene también, comparte ese rollo del autismo también en su familia. Entonces, pues ha sido algo que... Sí, la parte de, por ejemplo, de entablar con el papá un diagnóstico o darle
pues el resultado de una evaluación es previo a mucho trabajo que se hizo antes, ¿no? Nosotros hacemos diferentes cosas y una de las cosas que hacemos es hacer evaluaciones diagnósticas para detección de autismo. Entonces, el decirle al papá que sí, efectivamente su hijo está dentro del espectro autista es algo muy complicado emocionalmente y también como cualitativamente. Explicarle al papá: mira papá, estas evaluaciones hicimos, estos fueron los resultados, tienes que tener las bases porque si no el papá no te va a creer, ¿sí? Uh-huh. Él va a decir: no me estás mintiendo, obviamente, porque le estás diciendo que su hijo tiene una condición que lo va a acompañar toda la vida y que puede ser muy funcional o no. Entonces eso, el decirle al papá: oye, ¿sabes qué? Sí salió un diagnóstico en las evaluaciones y es este nivel, pero tú y yo vamos a trabajar así. Tu papá vas a trabajar de esta manera, yo centro voy a trabajar de esta. Le damos una opción para que el papá sienta y vea que en realidad el primer paso ya lo dio, que es no dejar que su hijo siga el camino que lleva cuando tú como papá sabes que algo no está bien. Entonces la intervención temprana es la clave, siempre. Y nosotros, la parte más difícil es decirle al papá: sí tiene, es lo más difícil. Porque previo haces una evaluación de 4 o 5 días y haces una entrevista y vas viendo. Pero el papá te está preguntando: ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve, Miss? ¿Cómo lo ve? ¿Verdad que va bien? Y tú tienes que ser muy neutral, aunque tú a la primera, por la experiencia, ya viste que el niño tiene muchos rasgos autistas, por ejemplo. Entonces al papá es decirle con mucho amor si su hijo está dentro del espectro. Y al papá, ¿qué le puedes qué aconsejar para poder que tu hijo también avance? Porque también el papá tiene que aportar en eso y ustedes claro. También, pues, ¿qué es lo que le comenta usted? La constancia y la paciencia. Sí. Ser constantes, por ejemplo, el programa que hacemos nosotros de intervención, hacemos una evaluación y un diagnóstico y junto con eso viene un programa o una sugerencia de intervención y nosotros le decimos al papá: papá, vas a trabajar estas terapias tanto tiempo, necesita esto, y así es como le presentas al papá como una alternativa a lo que está teniendo ahorita como un resultado. Pero como dice Ana, o sea, lo que necesitamos del papá es constancia. O sea, si el papá es constante en sus terapias, el niño sale adelante más rápido. Pero si no es constante y nos deja el trabajo nada más a los terapeutas, no va a funcionar como debiera, pues. Sí, este trabajo es 100% en equipo. Sí. Uh-huh. O sea, tanto centro como papás y las personas que rodean al niño. Y la escuela juega un rol súper importante, sí. O sea... Sí, claro, o sea, uh-huh. Y no, de hecho nosotros oye, mi hijo está en la escuelita y también está con ustedes, pueden hacer una triangulación uh-huh. Y claro, o sea, lo hacemos. He visto que, ejemplo, hay personas que, como ustedes que van a la escuela sí. O que con los maestros platican. Sí, comentan. Desde que están trabajando ahora, ¿no? Pues sí, puede hacer esto, fíjese que esto estamos viendo que le llama la atención a nosotros. Nos visitan uh-huh. Los psicólogos de las escuelas de los niños y nosotros también hacemos visitas. Uh-huh. Porque nos pasa que nos dicen: oye, ¿qué hicieron en NeuroKids que, por ejemplo, X niña está avanzando así? O sea... Nos piden los papás: oye, me dijeron los psicólogos del centro de mi niña que si pueden ir a ver qué están haciendo. Porque de ser no verbal, por ejemplo, está haciendo una niña oralizada que puede entablar una comunicación. Entonces, nos dicen: ¿qué están haciendo? No hacemos magia, intervenimos. ¿Sí? Y le agradecemos a los papás. O sea, la mamá: ¿sabes qué hacemos, mamá? Intervención a tiempo y gracias a ustedes porque ustedes son constantes, son pacientes y son persistentes. Entonces, solos no podemos, necesitamos a un equipo. Entonces, nos visitan, los visitamos. Es la cuestión aquí es hacer equipo, pues. Sí, claro. Y bueno, ha pasado que los papás no aporten. Sí. Que no quieran aportar, porque aquí Hermosillo es un pueblo, pues es un pueblito que todavía ese rango, esa rama todavía como que lo tienen muy por abajo, que lo tratan como que si fuera el niño tonto o algo así por el estilo. Sí. Pues. La ignorancia está
A flor de piel. Flor de piel, siempre. Sí, de hecho, pues hemos tenido hasta papás de que es el diagnóstico y todo, se van y ya no vuelven. Ajá. Y por otras fuentes nos enteramos, ¿no? Pues, sabes que no siguió con terapia, no siguió con nada, no quiso saber nada y su hijo va a estar bien. O sea, él dice que va a estar bien y va a estar bien. Y pues la negación es un perjudicar al niño 100%, ¿sabes cómo? O sea, si ahí estaba mal, con el tiempo va a estar peor, pues. Sí. Entonces... Es que antes, a mí me gusta leer mucho de la psicología, mucho de ese rollo. Eso antes existía, solo que los papás se negaban a hacer eso y desgraciadamente pues, los hijos nunca se pudieron cuidar en aquellos tiempos. Y era como dices, los conocían como los niños tontos, o los loquitos, o que estaban ahí mal de la cabeza. Ajá. Pero sí es cierto que ha aumentado el autismo. Hace 3 años, 1 en cada 151 niños tenía autismo. Y este año, 1 en cada 50. 50. O sea, ha subido. Y nosotros vemos día con día. Ahorita antes de venir estábamos en una evaluación. Yo llegué por ella. Y me dice, ¿qué onda? ¿Tiene autismo? Y yo, pues estoy evaluando, pero estamos viendo. ¿Cómo puede ser? O sea, vemos demasiado. Yo sentada en demasiado. la silla y le digo, me le quedaba viendo, Caro, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Qué estamos haciendo? O sea, y como le dije, sociedad, ¿qué yo, hacemos? pues como te digo, ¿no? O sea, yo no soy la que da el diagnóstico ni nada, pero yo desde el momento que abrí la puerta y que ese niño no volteó, dije, ay, no. Y volteo y la veo. Y es un... Y yo, no puede podemos ser. decir que tiene un diagnóstico porque apenas estamos en evaluación, Ajá. pero la experiencia te va dando pautas Ya, para claro. saber que, híjola, O a lo mejor hay tal algo. vez el... Y yo les digo a el los nivel. papás, nosotros no tenemos un diagnóstico hasta que tenemos un resultado. Previo a eso estamos trabajando lo mejor que podemos. El niño tiene rasgos autistas, por ejemplo, sí los tiene, pero eso no quiere decir que esté dentro del espectro. Puede tener rasgos, pero no estar dentro del espectro. Entonces, le pintamos al papá un panorama muy positivo porque lo necesitamos como papás, porque estamos en un proceso que nos va, si es positivo el diagnóstico, nos llega a ese proceso como cuando pierdes a un hijo. Ujú. O sea, porque yo tengo un hijo de 5 años con autismo severo, no verbal. Entonces, cuando te dan el diagnóstico, y esas palabras me dijo la neuropsicóloga que a lo mejor fue muy cruda, y todavía las escucho y es como que... Y yo todavía las escucho y me da coraje. Sí, o sea, digo yo... Me las recuerdo y bueno, me da coraje. Digo, yo ahora que estoy en el lugar de hacer los diagnósticos y decirle al papá con todo el cariño y te abrazo y estoy contigo, y lloro también, he llorado con ellos muchas veces, porque me reflejo en ellos. O sea, a mí me dijeron, y es cierto, o sea, sí es verdad lo que me dijeron, pero me lo dijeron muy crudo. Tu hijo, el que tú tenías idealizado, o sea, haz de cuenta que se murió. Claro. Y te entregaron a otro. Ese hijo que tú tenías, para el que tú querías una escuela, amigos, una familia, no va a pasar. A la madre. Te están dando otro hijo y este hijo tiene autismo severo, profundo, no verbal. ¿Ok? Entonces para nosotros fue un proceso muy fuerte que hasta la fecha lo seguimos viviendo. O sea, no es tan fácil salir de eso porque vives una pérdida, estás como en un duelo y luego viene como la resignación y luego el salir adelante y así. Ujú. Y nosotros tenemos 3 años en el duelo. Y yo soy especialista, pues. O sea, yo sé, conozco eso. Pero el que mi hijo sea mi hijo y no un paciente lo hace más complicado, Más complicado. obviamente. O sea, Porque también llegan los sentimientos, pues como tal, claro. pues ahí, pues. Y yo entiendo al papá. Entonces cuando le digo, sabes que sí está dentro del espectro, este nivel, en base a un material que nosotros tenemos, que es el DSM-5, dice que es este grado y que hay que trabajar así. O sea, al papá yo no le digo perdiste tu hijo, pero sí le estoy diciendo está dentro del espectro y es una condición, como te decía, que lo va a acompañar toda la vida. Entonces es muy fuerte para un papá y hay papás varones que lloran, mamás que lloran y yo lloro junto con ellos, es la verdad. Y O yo sea, nomás escucho a la cara con la voz quebrada y ya estoy llorando. Sí, También. también. Ay, no, digo, no manches. Sí, o sea. Pero, por ejemplo, ahorita platicaste de eso que ahorita ha aumentado mucho. Sí, ¿Por muchas. qué ha aumentado mucho?
porque los estudios dicen que la alimentación está teniendo una gran cantidad de metales pesados. Los metales pesados intervienen en el aparato digestivo de los niños, que es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico está conectado con el cerebro. El sistema digestivo es el inmunológico. Es nuestro segundo cerebro, así le llaman. Todo lo que pase aquí se refleja acá. Entonces, mala alimentación, cargado de metales, de insecticidas, pesticidas y todo eso, hace que el intestino de los niños no se desarrolle como debería en cuanto a su flora intestinal. Y eso merma en las neuronas. Sí. Entonces, yo creo que es una pregunta que la mayoría que conoce de autismo, porque pues como te digo, todavía hay gente que no sabe o pues así no lo quiere ver. Así. Entonces, es una pregunta que, por ejemplo, yo antes de NeuroKids, yo decía, ¿por qué tanto autismo? O sea, literal, ¿por qué a la Caro el niño salió autista? O sea, ¿cómo decía yo, sabes? O sea, porque decíamos, no, pues hereditario, o sea, no sé, o sea, uno tiene demasiadas incógnitas. Y realmente yo creo que estudios, como dice ella, sí tienen un aproximado, pero no es una exactitud así definitiva, no hay. Hasta ahorita. ¿De por qué? No. ¿Por qué existe el autismo? No sé si. Puede ser genético, muchas veces. En mi familia es genético porque hay mucho en la familia, muchos pequeños con una condición. Pero en otras ocasiones puede que en la familia no haya ni uno, y entonces se llama adquirido. Es decir, fue una mala formación de algo que en realidad el autismo no se ve en un estudio. ¿Sabes? No, tú haces un estudio y no es como que, ay, le vamos a hacer una resonancia o una tomografía o un electroencefalograma para ver si tiene o no autismo. El autismo no se ve. Pero ¿cómo llegas para saber? Y se llama una condición psicosocial. Es decir, lo evalúas a través de los comportamientos. ¿Sí? No hay algo en el cerebro que te diga, oye, ¿sabes qué? Este niño, mira, aquí se ve que tiene autismo. Con el paso del tiempo tú vas a decir, conforme va creciendo, ¿no? O sea, de bebé no lo notas. Pero yo creo cuando a los 2 años. O sea, en realidad. Fue Mati ahora que lo vemos de fuera, decimos, mira, de bebé aleteaba. Y no nos dimos cuenta, porque los niños. Hay algunos, sobre todo los que son más profundos, que desde bebés empiezan a tener conductas que como papás no nos damos cuenta. Y a veces yo, por ejemplo, digo, ¿cómo siendo especialista no me di cuenta? Pero es que era mamá, ¿sabes cómo? No era terapeuta en ese momento. Y tú tenías idealizado un hijo. Sí. O sea, ¿sabes? yo decía... Como te dijeron, o sea, ese hijo ya no existe. Sí, entonces... El retroceso... Ay, ¿no has visto algo en mis hijas? No. El retroceso se da en un 90% de los niños a los 18 meses. O sea, hay un retroceso. El niño debe venir de un desarrollo normal, de lenguaje, de desarrollo motriz, de decir palabras, de sentarse, caminar. Empieza a haber una pérdida y le llamamos un retroceso a los 18 meses. Yo creo que el que más podríamos notar sería el lenguaje, ¿no? Sí, el lenguaje es el... Lo pierdes, o sea, decía mamá, papá, quiero agua, y deja de hablar. Deja de hablar de un día para otro y pierdes contacto visual. Una alarmita, ¿no? De que, oye, ya. El contacto visual de mi hijo y de la mayoría es de ser así. Él siempre estaba para allá y tú le hablabas y él nunca volteaba por su nombre. Empieza a aletear y empieza a desarrollar otras cosas. Entonces, ahí te vas dando cuenta, pues sí. Ok, y bueno... ya hablamos del proceso de la etapa del niño, cuando es el problema, cuando empieza, cuando uno ve las mejoras del niño, ¿cuánto es el proceso para llegar a ver una mejora? Los papás preguntan mucho el de en cuánto tiempo de intervención va a salir adelante. Y es que en realidad no hay un tiempo, porque todos los niños son diferentes, pero número uno. Pero dentro del espectro, por eso es un espectro, porque el espectro como de colores es una infinidad, ¿verdad? Entonces el espectro es, tu hijo puede ser severo y el tuyo también, pero son totalmente diferentes. Entonces las intervenciones son totalmente diferentes. Y yo no sé si tu hijo con este poco de estímulo va a salir muy rápido adelante o necesita el triple, aunque tengan el mismo diagnóstico.
¿sabes cómo? Entonces, no hay un tiempo para decir, ay, en 2 meses, mamá, vas a ver los avances, porque puede ser que lo intervengas un día y dio el despegue, pero puede ser que lo intervengas 2 años y ahí está. Mi hijo tiene 3 años en terapia de lenguaje y no habla. Entonces, hasta la fecha no se pronuncia palabras. o sea, y es que en realidad todos somos diferentes, no podemos No tener... hay un tiempo estimado. No existe y no va a haber. Va a haber una mejoría. Así, Sí, va a Se ser va bien. viendo la mejoría, ay, pero un estimado que le podamos dar de unos, ¿qué? 4 meses. Sí, yo creo. Nosotros... Vas viendo un poco de Un mejoría. poco En más. nuestro programa de intervención en las mañanas hemos modificado nuestro trabajo y hemos visto cómo el resultado es así. Porque lo dirigimos específicamente para trabajar en los niños las áreas del desarrollo. Entonces, teníamos un programa, lo cambiamos y los papás es como que, wow, mi hijo ya estaba siguiendo instrucciones. Oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que está haciendo un discurso o está entablando una comunicación o ya se sabe todo el abecedario o ya canta cuando antes no cantaba, porque la mayoría tienen una condición. Los niños con autismo tienden a ser muy poco sociables y no tener lenguaje. Me he fijado que los niños con autismo hay varios que son músicos. Me ha Sí, tocado. tienen Como ese talento. Desarrollan otras habilidades. Exacto. Ajá, porque me Y ha casi tocado, siempre son habilidades, pues. Musicales, Musicales. artísticas, así. Porque me ha tocado niños, pues yo he dado clases de música y me ha tocado niños con y muy buenos, mejor que los otros. Sí. Pues así, oye, ¿y de dónde sacaste eso? Me dice, Es que no es mi- por nada, pero tienen una inteligencia Ajá. muy extrema. Me dijo, no, yo en mi mente hice esos arreglos, dice, pero eran arreglos muy difíciles, pues que todavía no le enseñaba yo y ya Ajá, estaba ella la haciendo. sabía Y sacar. sabes que eso no se explica, como que cómo le hacen para desarrollar así, están como súper desarrolladas esas partes y no hay una explicación como que digas, oye, es que lo hacen así, ¿no? En realidad es como un talento. Un talento, desarrollan porque un el niño talento. me dijo, oye, ¿cómo le hiciste? No, mira, puse la música y la puso. Y me puse a escuchar yo así de y ya le empecé a buscar los botones y yo, a la torre, tiene un buen oído, tiene pues el niño pues que capta bien las notas y todo eso. Sí. Sí. Porque una buena inteligencia deben tener también los niños. Sí, la verdad, ¿verdad? pues Cuando- uno que perdón. está ahí, o sea, aprendes demasiado. O sea, nunca dejamos de aprender estando con unos niños con una condición, porque pues generalmente con ningún niño, ¿no? O sea, todo tipo regular y con una condición te enseñan todos los días. Pero para mí, un niño con una condición es aprender todos los días. O sea, algo diferente y siempre pues positivo, ¿no? Ahorita que decías lo de que tienen otros talentos, cuando el chico con autismo no tiene una comorbilidad, es cuando dices tú, me refiero a una comorbilidad de un déficit de atención o de un coeficiente intelectual bajo, es cuando son chicos que son muy talentosos en otra cosa. La mayoría de las veces el autismo viene con comorbilidades, que es como algo junto con pegado con el autismo, ¿no? De que es autista y hiperactivo, es autista y tiene un CI bajo, es autista y tiene discapacidad intelectual, ¿sí? Pero cuando no, la mayoría de las veces tienen talentos muy sobrenaturales, así de que, Natos. lo vi, me lo aprendí y lo repliqué en una guitarra, ¿sabes? Como así. Entonces, el autismo, por eso te repito, es un espectro. Y el Muchos. autismo, bueno, tiene varios como ramas, algo así por el estilo. Son niveles. Niveles. Ajá. ¿Y cuáles son los niveles como tal, así Es explicados? leve, moderado y severo. Y puede haber de leve a moderado y de moderado a severo. Pero se clasifican en esos 3. Entonces, ¿y cómo me puedes explicar más o menos con el leve, el moderado y el extremo, cuándo es? El leve es cuando tenemos a pequeños o chicos Asperger. Hay un debate en que ya no entran dentro del espectro, que sí entran, pero es el nivel más funcional. ¿Sí? Es el más funcional, ¿por qué? Porque los chicos la mayoría de las veces tienen lenguaje, siguen instrucciones, de venir de un pequeño retroceso, tienen un salto así muy, muy notorio. Tal vez lo único que se les complica podría ser el control de sus emociones. El control de las emociones, la ecolalia a veces, de que hablan muy repetitivo. Ajá. Y
y sí son un poco pues introvertidos, son ¿no? más Les cuesta introvertidos, mucho. sí, les cuesta más la socialización y muchos rollos emocionales, que los niños Asperger tienen que tener un acompañamiento emocional porque tienden a tener depresiones constantes, porque se sienten no parte de algo. Entonces Yo es creo como, que pues sí, es como sí. que siempre estar ahí porque sí son un poco inseguros. Ajá. Y, por ejemplo, me dio la idea ahorita de una pregunta. Si el niño ya tiene sus problemas, todo ese show, ¿lo recomiendan llevarlo a una escuela normal o que vaya a una escuela que ya tenga con niños iguales, similares? La pregunta más difícil de la historia. Ay, Porque no, pues sí. es que mira, pues uno que conoce sobre eso, pero el mundo no está preparado. Ese es el problema. Tal vez nosotras sí, en NeuroKids, porque de la población que tenemos, más de la mitad tiene una condición. Los papás que nos acompañan conocen sobre esto, aunque su hijo no tenga una condición. Pero si yo, mamá de un niño con una condición, lo mando a una escuela, así sea particular o de regular, lo que tú quieras, la gente que lo va a rodear no conoce o no le importa. O no y está es preparado. el mundo no está preparado, así como te digo, no está preparado para tanto y tan bello. O sea, la verdad. La realidad es que como escuelas, las escuelas públicas del gobierno, o sea, Y apenas vamos empezando con la inclusión, ¿no? En el gobierno. sí, o sea, no tienen, y no es culpa de los maestros en realidad, o sea, no tienen las herramientas ni la capacitación para atender a pequeños así. En la normal te forman como maestro de comunicación. Es decir, tú vas a ayudar a un grupo de niños que tengan problemas para escribir o para alguna parte articulatoria, etcétera, pero no para atender a pequeños que son severos y que se golpean, por ejemplo, o que te van a golpear a ti, o que te van a querer escupir, ojalá el cabello, o sea. Y fíjate, muchas veces yo pues trabajo en la mañana en una escuela pública. No te voy a decir, ahí lo hacen, pero me ha tocado ver o conocer por que me cuentan. En muchas escuelas es como decir, tienes que darle la seguridad al papá de que tu hijo va a estar, que el hijo va a estar bien. O sea, que el hijo va a estar bien porque va a sacar la clase. O sea, si avanza o no avanza, el hijo tomó la clase, pues. Y muchas veces no puedes decir, interviene siempre, pues yo creo que todas las escuelas no tienen una psicóloga. Intervienen las psicólogas, pero no es como que, ay, ¿sabes qué? Voy a hablar con el papá y le voy a decir que yo noto eso en su hijo. ¿Por qué? Porque no sé si no tengan como que un permiso o algo, porque nunca yo he visto, por ejemplo, ahí yo ahora que estoy trabajando aquí con Carolina, me paro así a veces en las ventanas de los saloncitos, porque también es un preescolar, me paro así en los saloncitos y me pongo a observar a los niños y digo, ay, bueno, de tanto que he aprendido, digo, yo noto, hay unas banderitas aquí rojas que yo noto algo en ese niño. Pero realmente pues no puedo ir como que con la psicóloga y decirle, oye, ¿sabes qué? Porque la psicóloga tampoco va a ir a decirle al papá nomás porque sí, ¿sabes cómo? En teoría Claro, sí. deberían. Sí. O sea, deberían por ética. Se hace a lo mejor recomendación, hacerlo. la Sí. verdad. Pero pues sí a ella es muy difícil. Ay, sí. Que el papá ya con un diagnóstico es muy difícil que le hagan caso. Ahora imagínate una psicóloga de una... Por ejemplo, en guarderías sé que a las psicopedagogas y así le recomiendan a los papás, ¿sabe qué? Papá, vemos banderitas rojas, vaya a un diagnóstico. Pero en las escuelas públicas no es, No o sea, es te lo tanto. canalizan a lo mejor a un centro del gobierno, pero la realidad es que no es culpa de ellas ni de los maestros en sí. En realidad no están preparados, como te decía. Y tiene que ser de ti. O sea, a mí no me prepararon, pero yo quiero ayudar a ese niño, o yo quiero hablar con el papá, yo quiero decirle al papá, ¿sabe qué, papá? Hay que hacer esto. O yo me voy a poner a leer porque veo que el niño tiene una condición, tiene algo. Está en uno el querer hacer las cosas y ayudarlos. Porque sí, la realidad es que no tienen la preparación, por parte del gobierno. Porque sí me ha tocado, por ejemplo, yo estuve en una escuela privada en INAM y me tocó que había niños así, pues como tal, pero no,
la secundaria, pues vamos a hacerlo así, son bien culeros la gente, pues los niños son bien culeros. Sí. Y los trataban así mal, todo ese rollo. Uno se suicidó, me enteré hace poco que hace poco se suicidó, que de todo, me contó su novia, de todo lo que tuvo de aquel tiempo, hasta todo lo explotó, pues sí, ahí en ese caso, ustedes sí recomiendan, pues, que también el psicólogo como tal, porque sí es algo muy fuerte. El niño regular o el niño con condición debe de llevar una terapia psicológica. Pero sí, dentro del trastorno, siempre nosotros recomendamos terapia emocional, que es un acompañamiento psicológico. Nos ayuda de dos maneras, emocionalmente, pero también para seguir instrucciones, para que el niño logre permanencia, logre seguir instrucciones, atención conjunta, otras cosas. Pero nunca dejamos de lado el manejo de las emociones. En nuestra terapia integral en la mañana, con los pequeñitos, hacemos mucho trabajo socioemocional. Un módulo completo está dirigido a validar y reconocer sus emociones. Está bien enojarte, pero no puedes pegar, ¿sí? Está bien ser feliz, pero la felicidad se expresa de esta manera, ¿sí? Entonces, es sí o sí el que los niños tengan un acompañamiento psicológico. Respecto a lo de las escuelas, que como nos faltó ahí aterrizar esa parte, nosotros recomendamos que cuando hacemos el diagnóstico o cuando llega un niño con nosotros, que acudan a una escuela que se ajuste al papá. ¿En qué sentido? Hay escuelas de educación especial, o sea, que son solo para niños con una condición, y hay escuelas regulares inclusivas, es decir, que tienen niños con una condición, pero su currícula es tan flexible o pueden hacer adecuaciones curriculares para recibir a pequeños con una condición. Y la mayoría de las veces son escuelas particulares con personal extra, ¿sí? Entonces, sí hay lugares a los que los podemos mandar y tratamos de recomendarle siempre que los incluyan a una escuela regular inclusiva para que el niño tenga modelos de imitación de otros niños, ¿no? Sí. Que pueda ver lo que hacen los demás niños y que él pueda imitar o intente socializar o intente hacer contacto, ¿sí? Para que esté sumergido en ese ámbito escolar con muchos enriquecimientos sociales ahí y que no esté limitado a un tipo nada más de condición o niños con una condición. Pues la etapa de la secundaria creo que es cuando ya más se explota más el niño, ¿no? Como que ya más se revela más todo, hace todos esos movimientos, pues, emociones. Por eso yo creo que es muy importante, ¿no? El ser consciente del momento que tu mamá te dan un diagnóstico, empezar a tratar a tu hijo y desde un inicio, desde edad 2 años. Nosotros recibimos desde llevarlos al mundo, pero en lugares que sabemos que nos dan la seguridad que van a estar bien, que se va a trabajar como se debe, o sea, sí, que sí, los es, incluyan, sí, es algo, que los sí, entiendan. o sea, es muy complicado. Es muy complicado que encuentres un lugar. Sí hay, pero es complicado que lo encuentres. Más en cuestión económica, monetaria. Sí, son muy caros. Es muy caro. Y bueno, tenía unas preguntillas aquí, ¿cuáles son los problemas o las condiciones más comunes que ustedes siempre tienen, como tal, que hay en NeuroKids? Autismo. Sí, autismo es lo que trabajamos más. Recibimos a niños con cualquier condición especial, o sea, puede ser chicos Down, parálisis cerebral, etcétera. Pero nuestra población se ha dirigido más al trabajo con chicos dentro del espectro autista, porque es nuestra formación y es a lo que más nos enfocamos a priorizar. Pero de hecho también hemos tenido 2 niños, ¿eran, no? Que no tenían en sí un diagnóstico. Sí, que sabían que tenían una condición, pero aún no encontraban el nombre exacto. Y niños que parecía otro síndrome, parecían otros síndromes, sí. Sí, otros síndromes y que nada, o sea, pues en ese momento Caro no tenía la certificación, ¿no? Pero sí los llevaban a otras partes y no encontraban les hicieron estudios genéticos y así, pero tú veías al niño y en realidad había un síndrome notorio, pero no estaba identificado todavía. Entonces fue un proceso de que tenía autismo más otro síndrome, pero han sido... o sea que pueden tener varios síndromes. Sí, más un autismo. Solo niño, varios síndromes. Sí. A la torre. Más autismo todavía.
más un trastorno del lenguaje, más sí, o sea, El conductual es un... un mundo, es un mundo de como a donde vamos a ir el domingo, ¿no? De enfermedades raras. Sí, el domingo hay una convivencia de que las mamás están haciendo de chicos con una condición o una enfermedad rara. Entonces, Así le llaman, ¿eh? Así No le creas llaman. que estamos Enfermedad refiriendo. rara. lo O que sea, pasa sí. es que hay síndromes diferentes, hay algunos considerados como enfermedades raras. Entonces, ¿por qué? Porque es 1 en 1,000,000 o es 2 en el mundo, ¿sí? Entonces, aquí en Hermosillo hay un síndrome de un pequeñito que es el número, no sé si es el 2 o el 7 del mundo, haz de cuenta. Entonces, la mayoría de las veces vienen con autismo también. Entonces, las mamás se han juntado y han tratado de hacer como una red para ser escuchados sus hijos y las necesidades que tienen. Y así. Pero sí, el que sobresale con nosotros es el autismo. Sí, trabajamos autismo. Como dice Ana, nuestra población, yo creo que de un 100%, un 90% tiene autismo. Tiene autismo. Y bueno, y para el proceso, por ejemplo, para poder hablar bien y todo ese proceso, ¿cuánto es el proceso para que llegue a eso, pues, a tener una mejora en el habla? Pues es igual, ¿no? Yo creo que no, tampoco hay un tiempo definido porque como hablamos, todos los niños son diferentes. Pueden tener el mismo diagnóstico, pero ellos aprenden, se desarrollan, o sea, en diferentes tiempos. La onda del lenguaje es igual de complejo que el autismo. Una vez más, ella hablando porque a ella le encanta el micrófono. Oye, aunque no tenga micrófono. Porque es mi especialidad el lenguaje y me apasiona hablar de ese tema. Bueno, el lenguaje tiene niveles y los niveles se van alcanzando en un proceso natural de la adquisición del lenguaje. Cuando tú eres bebé vas adquiriendo un proceso normal de esa adquisición. Naturalmente, como que te crece el cabello, tú vas adquiriendo lenguaje. Y luego hay papás que me dicen, ¿sabes qué? Es que mi hijo no habló porque es niño pandemia. Pero la realidad es que la pandemia y que estuvo encerrado no va a mediar que tu hijo aprenda a hablar o no. Porque me imagino que no estás con él todo el día así, sin hablar. Entonces, es como que te crezca el cabello. Ay, les es que digo a yo los sí papás. conozco a una gente así. Pero- aunque no lo creas, 1 en 1,000,000, pero existe. Sí, pero De la verdad. tele, la radio, ¿sabes? Como Sí. esas Sí, sí, cosas, sí, las claro. caricaturas, es estimulación al lenguaje natural. Entonces el niño tiene aquí abierto el cerebrito y cuando está escuchando palabras va armando su adquisición Capturando. del lenguaje. Entonces, hay etapas, hay estimulación del lenguaje, terapia del lenguaje y rehabilitación del lenguaje. Es diferente. Si tú llegaste a los 6 años y no fuiste rehabilitado correctamente, ya pasó tu tiempo de adquisición del lenguaje. Entonces ya no va a ser factible para ti una terapia. Necesitas rehabilitación del lenguaje. ¿Qué es eso? Rehabilitar los sonidos que no adquiriste. Enseñarle a la lengua a posicionarse donde debe para poder producir un sonido. ¿Sabes cómo? A ver, ¿algún ejemplo? Por ejemplo, la m o la p. Nosotros le decimos al niño, tú vas a cerrar los labios y vas a ocluir el aire, o sea, no lo vas a dejar salir y vas a intentar decir la p. Entonces tú lo haces esa m, p, p. Ah, ok, sí. O la m. Y le haces donde se hace el sonido para que lo sientan. Si es una nasal como una n, es en la nariz, lo sientes. O si La es- vibración, pues. Ajá, la salida del aire, la vibración, la posición de la lengua, una o sea, le enseñas al niño que la lengua, y como la mayoría de los niños son más grandes porque ya pasó su proceso de adquisición después de los 6 años, puedes trabajar con ellos el posicionar la lengua y enseñarle a decir un sonido. Vas a poner tú el lápiz de la lengua, que es la puntita, atrás de los alvéolos, que es atrás de los dientes. Y vas a tratar de hacer la se arquea, ¿sí? Y entonces es un proceso de enseñarle al niño que con la lengua hace un sonido, que la lengua se posiciona en un lugar y que en ese lugar se arma el sonido y luego después una palabra y así. ¿Y qué letra es la que más se dificulta? La R. La R. La S tal vez. La ¿No? ¿No R. sientes que la S?
Lo que pasa es que sí, cesea, la es como C. hacen así, Yo no la pronuncio la R. La Hay ciertas R. partes ahí que... que puedes en Terapia de diferentes lenguaje, cosas. 50%. Rehabilitación. Rehabilitación. Sí. No, sí hay Con los ciertas adultos palabras. es lo más difícil, pero sí se puede rehabilitar. Es Pues- lo más difícil orgánicamente, es decir, la lengua está muy rígida y nunca aprendió a hacer la R, pero el adulto es más consciente que un niño. Inténtalo. Ara, aga, acá, ¿sabes cómo? Y tú hasta por línea lo trabajo y funciona, porque el adulto es más enfocado a ver, ok, me está diciendo que lo ponga aquí, intentas, ¿sabes cómo? Sí. Logra sacar un sonido. Pero a mí, ese ejemplo, yo me puedo poner así de ejemplo. A mí, mis papás sí me llevaban a terapia, pero nunca salió así que sí mejoré la hablar, pronunciación. pero hay ciertas palabras, letras así como... No eran tan buenos como la Caro. Ah, ya. Ve conmigo. La Neurokicks. Neurokids. Ya, y bueno, para último, ¿qué es lo que les recomendarían a los papás en un caso ya cuando ya están empezando con ese caso? Porque ya ven que mi hijo tiene esto, pues ¿qué es lo que les recomiendan ustedes? Hazlo Digo, pues, porque luego dices yo que me yo quedé hablo mucho. me quedé porque, pues yo, lo más cerquita que he tenido el autismo, pues es Carolina y pues su hijo. Tengo otra amiga y son casos pues muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. Ella sí es muy, como que muy entregada al autismo, que pues se le aplaude, ¿no? Porque sí ha sido un camino muy difícil. Lo que yo sí le recomendaría, dense el tiempo de conocer a sus hijos. Dense el tiempo de conocerlos. Yo creo que de apoyarlos, aunque ellos no lo pidan. Uno siempre debe estar pues alerta, ¿no? A todo, o sea, pecar de exagerado, como dicen, o sea, no pronunció cualquier palabra y ni modo, tengo que ir a ver qué pasa, ¿sabes cómo? O sea, porque sí, yo creo que siempre yo les recomiendo siempre estén alerta de sus hijos, siempre estén alerta de ellos porque, así como dijo Caro, o sea, un día lo podemos ver bien, que está avanzando y de repente de un día para otro el niño, pum, se quedó y ya. O sea, y uno a lo mejor por el trabajo, no les damos ese tiempo, ¿sabes? Como O yo, por miedo, ¿sabes? También. por hay miedo papás. porque uno se niega, pues se niega Sí. que un hijo tenga algo lo que Más sea. ahorita que nosotros somos como un ranchito, pues todavía no, mi hijo, estamos bien, está bien. Sí. Pasa el tiempo y se complica la cosa, pues. Sí, yo les recomiendo conozcan a sus hijos y en tiempos libres, porque todos tenemos tiempos libres, aunque sea como dicen por ahí en el baño, hay que leer. Sí, hay que leer. Lean y de ahí sale todo, o sea, cualquier dudita, el internet, tenemos la herramienta más aquí, Más el factible. internet. O sea, como dicen, muchas veces no es cierto, pero pues del 100% 99 sí es. Entonces, 99 te vas a morir cuando lo lees. sí, en 99 te vas a morir cuando sientes que no hueles. Sí. Entonces, sí, el conocer a sus hijos, darse el tiempo de estar sentados y ver cómo tu hijo juega. Ujú. Porque La actitud y todo eso. Sí. tan solo de verlo jugar, tú ya sabes si hay algo. Entonces, yo creo que sí, Yo a darse los el tiempo con los papás peques. que van empezando o que se van dando cuenta de que en realidad su hijo tiene algo, yo lo que les puedo decir es que no tengan miedo a ver si en realidad su hijo está presentando algo, porque la intervención a tiempo es la clave. Y le digo a Ana, me voy a tatuar aquí eso, o aquí a donde se vea, para que me entiendan. O sea, yo les digo a los papás, la intervención a tiempo es la clave para un desarrollo mejor en un futuro. Entonces, y se vale tener negación, y se vale tener miedo, y se vale Y cansancio. y lo Porque que a tú veces quieras. estoy cansada. Yo, cállate, Caro. No estoy diciendo que estás cansada, o sea, ni modo. Pues, Es que el autismo cansa, sí, duele. claro. O sea, como familia cansa, duele, sufres. Y por eso te digo a los papás, sí, no va a ser un camino fácil, pero lo tienes que hacer por tu hijo, porque ni modo que lo dejes ahí, es tu hijo. En realidad es tu hijo, no puedes, nosotras que somos mamás, te das cuenta de que tú vas a hacer todo por un hijo. Entonces, la clave para ayudar a tu pequeño es ser constante, es no tener miedo, es intervenir a tiempo, es rodearte de un equipo que te apoye, que te entienda, que te ayude. Como papá,
pero también a tu pequeño, pues. Entonces, Y la última que yo le doy a ella, y pues la más importante, es que confíe en Dios. sí, nosotros, Creo que también eso es una parte que aporta mucho eso, pues, Sí. porque en sí, si ya ves que hay algo negativo, pues te vas, pues, como dicen, mi hijo, tú también rífatela ahí también, pues. Sí. sí, te digo, hay días muy malos y yo digo, con ella es con quien le digo, ¿sabes qué? Y yo Estoy tengo 12 cansada. mensajes de la Caro, algo pasó. y ya hablé y sí. Sí, o sea, me cansa, el autismo me cansa, porque vivo con él, duermo con él, pero trabajo con él también. Entonces es como que a veces me siento saturada y le digo a ella, estoy harta, estoy Y, cansada. y quiero mi descansar". mensaje, me dan ganas de enseñárselo toda la vida. ¿Confías en Dios? Sí, o sea, ¡Ay! confía Me en pone, Dios. ya sabía. Ya sabía que me ibas Y a yo, decir pues eso. es que no nos queda más. Sí. La ¿Sabes verdad, cómo? sí, no nos queda más. Pero el autismo nos ha permitido, dentro de lo malo, lo bueno, el poder crear NeuroKids dirigido para ellos y por ellos, trabajar con los papás, ayudar a los chicos que van saliendo de carreras, prepararlos y darles una oportunidad para que aprendan, porque nosotros lo que queremos es que aprendan. A Sí. nosotros nos encanta enseñar, así como nos ves, hablamos y les enseñamos Nos a gusta los mucho, niños, sí, o sea, hacer conciencia, ¿no? al Sí. personal. De que esto se viene. Sí, y a los papás. O sea, Pues qué buen cierre. Muchas gracias, Caro, No Ana, sé, por usar sí, su nada. tiempo. Yo siempre Muchas digo que el gracias. tiempo de las personas es muy valioso. Muchas gracias por usarlo. gracias a ti. Por Igualmente. último, sus redes sociales, para que chequen ahí, NeuroKids. NeuroKids HMO en Facebook y en Instagram. Y pues en WhatsApp. Sí. ¿Dónde están las sucursales? Para que chequen. Tenemos en Sacramento, Juárez, 430. Y acá en Centenarios, enseguida del Colegio Lux, Tehuantepec 152. Ahí nos pueden encontrar. Pues muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes, ti por muchas gracias invitarnos. por la oportunidad. Raza, si llegaron a este punto de video, muchas gracias. Compartan, denle like, piquen en la campanita porque hace magia. Y ya por último, en la producción está mi compadre Güero Sarabia. ¡Eches un grito, viejo! Ahí está mi viejo, como siempre. En la edición de video y fotos estoy su servidor y mi primo Cristian Campa. Los vemos. Y NeuroKids está aquí en Hermosillo, para que Aquí en chequen todo el Hermosillo. dato. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos. Gracias.